Radio presenta creatividad, Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Capacitación. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busconti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 11 de agosto del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación para hoy, estamos con la presencia de Rocío Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Ellos lo hacen a través del grupo Cúspide. Si es que, Rocío, ¿cómo estás? Damos la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Les doy gracias a Dios por esta bendición y poder estar con ustedes. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que, híjoles, me pasó en la semana, precisamente el día domingo. Yo no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que no los han reconocido, que han hecho muchas cosas, ya sea en su trabajo, en su hogar, pero no han sido reconocidos. Y haciendo yo unos labores en un lugar donde estaba yo trabajando, siempre tengo compañía de alguien que me apoya y me ayuda. Y ese día tuvo que él irse y ya no estuvo para ayudarme. Y entonces solo bastó unas 2 horas para darme cuenta que se me abrieron los ojos y me di cuenta que yo no valoraba a esa persona ni había reconocido lo que él era, pues, importante para mí y para toda su ayuda y su apoyo, que él era muy útil y yo nunca le había agradecido ni había visto. Parecería que se me abrieron los ojos en ese instante y yo dije, híjoles, de esta manera también el Señor, nuestro Dios, me hizo ver a mí una realidad. ¿Reconocemos a Dios? Si a las personas que tenemos cerca de nosotros a veces no las reconocemos, imagínense aquel que no vemos, menos. Y esto me hizo pensar en por qué no reconocemos a nuestro Señor. ¿Por qué, si a veces nos damos cuenta que Él está ahí con nosotros, a veces nos acostumbramos que ahí está y no agradecemos? Y entonces empecé a buscar cuáles son las bendiciones de reconocer a nuestro Señor Jesús. Y buscando cuáles son estas bendiciones, me fui a Lucas 24:31. Y no sé si han oído de este pasaje donde dice que unos discípulos, después de que crucificaron a nuestro Señor Jesús, 2 de sus discípulos, algunos dicen que eran de aquellos seguidores que eran 70, no los 12 discípulos, pero bueno, 2 de ellos iban rumbo a la aldea de Emaús. Esta aldea estaba lejos de Jerusalén, estaba retirada, no estaba cerca, tenía más o menos 11 kilómetros de distancia. Dice que estos 2 hombres iban platicando, pero también iban discutiendo sobre lo que había acontecido. Pero Jesús iba caminando con ellos, pero ellos no lo habían visto porque sus ojos habían sido cerrados por nuestro Señor. Después de caminando, se acercó Jesús a ellos, mostrándoles, pero fíjense, iba caminando con ellos, pero no lo veían porque así lo había permitido nuestro Señor Jesús. Cuando se acercó a ellos, entonces les preguntó qué discutían, de qué platicaban, y le empezaron a platicar todo lo que había acontecido anteriormente. Y que había muerto nuestro Señor Jesús, pero que ellos estaban esperando al Redentor, y pues no pasaba nada, que ya habían pasado tres días. Entonces el Señor les dijo, ay, pobres estos de corazón, pobres sin creer, ¿no? De repente ellos platicando, y Jesús les empezó a platicar de la palabra, de todas las escrituras. De repente ya se estaba anocheciendo cuando Jesús tenía, según, un largo camino por seguir. Ellos le dijeron que por qué no se quedaba con ellos, porque ya era noche, estaba atardeciendo. Jesús se quedó con ellos, entró a su casa y se sentaron a la mesa. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó un pan, lo bendijo y lo repartió.
En el momento en que repartió de ese pan, se les abrieron los ojos. Y entonces reconocieron que era Jesús, su Salvador. En ese momento reconocieron. ¿Y por qué reconocieron? Porque se les abrieron los ojos. Y entonces Jesús desapareció. Fíjense, a veces nuestros ojos están cerrados, cegados, y nuestro Señor va con nosotros, como iba con ellos, pero nuestros ojos están cerrados y no lo podemos ver, pero Él está ahí. Y esto me hizo darme cuenta, y fíjense, porque dice, Él iba con ellos, pero Él veló sus ojos. Pero cuando se sentaron a la mesa, cuando tú te sientas con el Señor y participas de Él, dice que Él bendice y da del pan. Y el pan es vida a nosotros. Cuando tenemos la vida de nuestro Señor Jesús, es cuando se nos abren los ojos. Y entonces es cuando lo reconocemos. Y ahora ya no podemos, ya no estamos ciegos. Ahora ya vemos. Ahora, cuando tú lo reconoces, tú tienes bendiciones, muchas bendiciones al reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a una persona que es una buena trabajadora y que hace cosas y lo hacemos y se lo decimos personalmente, ¿qué crees que pasa? Esa persona es motivada y se siente recompensada. Y después si lo hacemos públicamente con los demás en el trabajo y decimos, miren, ella ha hecho esto, hay que reconocerle. ¿Saben qué? Esto hace que como equipo sean mejores y les impulsan a hacer mejor su trabajo. La bendición es para aquel que es reconocido. ¿Pero qué creen? Dios debería de ser reconocido Él. Y no, al contrario, Dios a nosotros nos bendice si lo reconocemos. Vean la gran diferencia. Él nos bendice al reconocerlo. Él se tendría que beneficiar él, pero él no necesita. Pero nosotros somos bendecidos cuando lo reconocemos a él, cuando los ojos se nos abren. Por eso dice, y se abrieron los ojos en el momento en que repartió de él del pan y se reconoció, lo reconocieron en ese momento. Bueno, ¿qué es reconocer? Reconocer, el significado es examinar algo o alguien para conocer su identidad, su naturaleza y sus circunstancias. Ahora, cuando nosotros reconocemos a Jesús, nosotros nos ponemos en una posición bien especial, que hacemos que recibamos muchas bendiciones. Lo que yo les decía, somos bendecidos por ese reconocimiento. Ahora, tenemos que saber bien claro que cuando nosotros reconocemos, estamos involucrando que Dios se conoce su identidad. Y su identidad es que conozcamos que Él es el Hijo de Dios. Eso lo distingue de todos. Él es el Hijo de Dios. Ahora, reconocer también, conocer su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Él es santo. Él es el ungido, Él es Cristo, Cristo en forma, Él es Cristo. Esa es su naturaleza. Ahora en las circunstancias, que aún en todo, Él es el todopoderoso, el soberano, el sobrenatural, el que hace lo imposible. En todas circunstancias, Él es eso. Tiene una identidad de hijo, tiene una naturaleza de rey, de Cristo, de ungido, de santo, y Él es sobre todo poderoso. Ahora, ¿qué bendiciones recibimos nosotros al reconocer a Jesús? Es larga la lista, pero la primera y una de ellas es que somos salvos. Y a través de la salvación, entonces nosotros tenemos una vida eterna. También saben que recibimos bendiciones de los cielos. Y entonces nosotros
Cuando oramos, esas oraciones que suben al cielo también bajan. ¿Y cómo creen que bajan? Con una respuesta, con milagros. Respondiendo, los cielos se abren y nos bendicen con su amor y su misericordia a través de esas oraciones. No, muchas veces nos dice la palabra de Dios, orar en lo secreto, yo en lo público te reconoceré. En este momento vemos que cuando oramos, Él públicamente hace esa relación que tenemos. Él reconoce que tú lo has reconocido como tu todo. Otra de las cosas es que las llaves del reino nos bendicen, son abiertos. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Nos volvemos para nuestro Señor y en la gente bienaventurados. Empezamos a ser dichosos, bendecidos en todo lo que hacemos. Empieza a tener una relación entre nuestro Padre Jesús y nosotros. Empieza a haber una relación porque ya lo conocemos, ya lo reconocemos y ahora lo vemos. También te dará las llaves del cielo. ¿Cómo? Con la autoridad. ¿Y cómo con la autoridad? Sí, el Señor te da la autoridad de atar y desatar. Esas son las llaves de los cielos. El Señor te dice, tú puedes atar. ¿Qué es atar? Es prohibir, lo malo. Yo prohíbo lo malo en el nombre de Jesús, porque la autoridad te da con tu palabra la autoridad para poder atar todo lo malo, lo que no viene del Señor. Y también te da a través de tus palabras la autoridad para desatar, o sea, para permitir lo bueno en tu vida. Fíjense qué importante es esto. Otra bendición que recibimos al reconocerlo es, como yo les dije, aparte de esta autoridad que nos da, abrir los sentidos espirituales. Y uno de los sentidos espirituales son nuestros ojos espirituales, lo que les hablaba. Él iba el Señor con ellos, pero dice que veló sus ojos para que no les vieran. Pero después, ¿qué hizo? Los abrió cuando repartió de su pan. Entonces, esos ojos espirituales son los que le da la bendición. Ahora, no quiero que se me olvide esto. Emaús estaba esa aldea a larga distancia. Cuando tú reconoces a Dios, ¿qué crees? Los ojos se abren y tú regresas a tu Señor Jesús, regresas a Jerusalén, donde estás, porque esa larga distancia te aparta, pero al reconocerlo te vuelve a unir con Él. Y entonces, como yo les dije, esos ojos espirituales se abren y entonces ya no estás decepcionado, porque ellos estaban decepcionados y tristes, porque decían, no ha pasado lo que nuestro Redentor había dicho, estuvimos esperándolo, pero cuando abrieron sus ojos, el Señor les abrió los ojos, pudieron ver y quitar toda tristeza y toda decepción, porque lo que la promesa que Dios había hecho era real. El Señor había resucitado. A través de estas circunstancias, de todo lo que pasó, entonces pueden ver que la verdad de Dios, que Dios es poderoso, Él es el todopoderoso, y esto afirma tu fe. Cuando ellos entonces pudieron ver, porque ¿qué creen? Cuando abrieron sus ojos, dijeron, con razón, sentíamos esto en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón sabíamos que era Él, pero no lo podíamos ver. Algo se sentía, pero no lo podían ver. Entonces, ese sentir es la fe, que aunque no lo ves, pero sabes que Dios está ahí y tiene una promesa para nosotros. También esto nos hace creer en aquello que para nosotros es imposible, que Dios es posible y que Dios es un Dios poderoso. Otra bendición al reconocer a nuestro Señor es que Él nos corona de favores, de misericordias y de bendiciones. Él nos da la victoria. Cuando nosotros lo reconocemos a Él, reconocemos que Él es santo, que Él es poderoso y le adoramos.
¿Sabían que una manera también tan hermosa de reconocerlo es durante y medio de la adoración? Porque es la manera de de decirle a Él que es grande, que es poderoso. Hemos hablado en algunas ocasiones que en los cielos los seres vivientes y todo lo que está alrededor y los ancianos que están ahí con Él siempre están adorándole y reconociéndolo como santo, único, ungido. La gloria y la honra es para Él. ¿Saben? Ellos tienen acción de gracias porque han reconocido quién es. Y cuando nosotros no lo reconocemos, pues no damos las gracias porque no sabemos quién es. Por eso es importante reconocer a nuestro Señor. También reconocemos que Dios nos colma de favores, como les dije, y de misericordia todos los días. Y hay que aprender a agradecer de esas misericordias. ¿Qué pasa si no reconoces al que no, como yo les decía? A veces no reconocemos al que vemos, porque ya decimos, pues ya es algo cotidiano. Menos vamos a reconocer al que no vemos, como ellos no lo habían reconocido hasta que les dio el pan y hizo que se abrieran sus ojos, ¿verdad? Nadie puede hablar de alguien que no conoce. Podrás escuchar, dices, pues sí, pero no lo conozco, no puede hablar. Pero si lo conoces ya puedes hablar de sus características, de cómo es, que si es útil, no es útil. Bueno, por eso es importante que conozcamos a nuestro Señor, que conozcamos quién es Él. Y no nada más conocerlo, para que lo veamos tenemos que reconocer. Para que se abran nuestros ojos tenemos que reconocerle. No solamente conocerlo, sino reconocerle. Ahora, cuando se abren tus ojos, ya que lo reconocieron, hay que agradecerle. Estos dos hombres empezaron a sentir eso y dijeron, pero claro, si sentíamos esta sensación que era nuestro Señor Jesús, ¿cómo es que no le reconocimos? ¿Y qué creen que hicieron? Eso no se los comenté. Regresaron a Jerusalén y les dijeron a los discípulos, es verdad, nuestro Señor resucitó. Entonces ellos fueron a testificar lo que Dios había hecho, porque habían reconocido lo que su Señor había hecho. Y entonces fueron, agradecieron y fueron a testificar y a hablar. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos? Yo les decía que cuando estamos en un trabajo es muy motivante que nos reconozcan, ¿no? Que tenemos un valor. ¿Qué más importante que nosotros reconozcamos que nuestro Señor ha hecho cosas grandes por nosotros? Ir y decir a quien podamos, mira, el Señor es grande, reconócelo, porque bendiciones vendrán para tu vida. Ahora, hacerlo públicamente, fueron a hacerlo públicamente, ya no nada más ellos dos lo sabían, fueron y lo publicaron, reconocieron quién era el Señor, su Salvador. Ahora, para esto debes de tener, como yo te dije, una relación con Dios, una relación. Debes de aprender a depender completamente de Él, de Él. Tienes que tener para que reconocer tres cosas. Una es ojos nuevos, esos ojos espirituales que te hacen ver. Otro, un corazón limpio, porque un corazón limpio es más fácil de llenar. Hemos hablado de los corazones que están contaminados, que aunque entre la palabra y el espíritu, si hay una fisura, sale. Pero un corazón limpio, un corazón receptivo para la llenura de Dios, es muy bueno para reconocer al Señor. También tenemos que tener esa sabiduría, esa inteligencia para poder seguirlo y comprenderlo y saber que Él está con nosotros. Ahora, ¿cómo lo podemos, hablamos de qué tenemos que hacer para reconocerlo? Ahora, ¿cómo podemos? Debemos de buscarlo a diario. Debemos de confiar en Él. El Señor les había dicho ya lo que iba a pasar a sus discípulos, que era necesario que tenía que ser crucificado. Ellos ya sabían, conocían de Él, pero ¿qué creen? Desconfiaron, no creyeron, dijeron, se fue, nos dejó. ¿Y qué pasó? Se cegaron sus ojos. ¿Cuántas veces se cegan nuestros ojos porque decimos, no ha pasado?
pero lo que Él dijo va a pasar. Entonces tenemos que confiar en Él, tenemos que recordar su pacto. Él les recordó cuando iban en el camino a Emaús, Él les estaba recordando de la palabra, de lo que había hablado con Moisés, de todo. Él les venía recordando para que entonces pudieran empezar a ver. Ahora, debemos de hacerlo constantemente, estar recordar constantemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que no se nos olvide esa bendición que Dios hace con nosotros. Es muy importante. Ahora, además de todas estas bendiciones que recibimos a reconocer a nuestro Señor como Salvador, fíjense, nos ayuda a ir en una dirección correcta. Ellos iban a Emaús, pero cuando ellos se dieron cuenta y se les abrieron sus ojos, porque iban discutiendo y a veces el afán de todas las circunstancias con las cuales estamos pasando nos hace desviarnos del camino y nos hace alejarnos a un Emaús, a una aldea lejos del propósito de Dios. Pero cuando ellos pudieron verlo, reconocerlo, entonces cambiaron de dirección y regresaron a Jerusalén a testificar y decir que era real, que el Señor había resucitado. Cuando Él les repartió el pan, dice que desapareció el Señor. Ahora, te mueve, como yo les dije, los mueve y entonces te motiva. A ellos se les quitó toda tristeza y ellos iban alegres. Ya no había decepción porque ellos decían, el Redentor, pensábamos que era el Redentor, nuestro Redentor. No, ahora ya no había decepción ni tristeza. Ahora había alegría y gozo y la querían compartir. Aún ellos ya habían escuchado antes de partir a Emaús que habían ido algunas mujeres a buscar su cuerpo cuando había sido crucificado el Señor y no lo habían encontrado, pero se les habían aparecido unos ángeles y fueron a hablarles a los discípulos, mas ellos corrieron y vieron que sí no estaban más que su ropa con lo que la habían cubierto, pero pensaban, ¿cuándo regresará? Y entonces es cuando nos habla de creer. Cuando Dios dice algo, cree, porque como les digo, te motiva. Esto hizo que estos dos discípulos se motivaron, creyendo que sí, ahí estaba el Señor. Dios te retroalimenta en privado. Cuando tú tienes esos tiempos de oración, esos tiempos te ayudan a reconocerlo todos los días como tu Salvador. Y entonces Él te recompensará en público. Y nosotros tenemos que reconocerlo a Él en público, de esa misma manera como lo ha hecho con nosotros en lo privado. Y entonces tú también te desenvolverás mejor en todo lo que Dios te mandó a hacer. Cuando ellos llegaron entonces a decirles a los discípulos que el Señor se les había presentado y después había desaparecido, entonces el Señor se presentó con ellos, nuevamente con todos. Y lo vieron, sus ojos lo vieron y le reconocieron. Pensaban que era un fantasma, pero cuando lo vieron le reconocieron. Yo les invito hoy a que reconozcamos a nuestro Señor, lo reconozcamos y la verdad, tantas bendiciones que recibimos al reconocerlo. Dice su palabra, en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconozcámoslos en todo lo que hagamos. Aunque no lo veamos, es momento de hacerlo. Yo me quedé ese día pensando que a esta persona que me ayudaba siempre, ahí estaba, constante, apoyándome, era mi esposo. Y un día se tuvo que ir ese día y yo no lo había valorado hasta que lo vi. Y cuando regresó, al siguiente día le dije gracias porque has sido conmigo muy bueno, porque ha sido de gran utilidad y bendición tenerte. Y hoy reconozco todo lo que tú has hecho por mí y yo no había visto.
porque me había acostumbrado y pensaba que era tu obligación. A veces nosotros pensamos que es la obligación de Dios cuidarnos, ¿no? Y no le reconocemos. Y no, es nuestra obligación reconocerlo, es nuestra obligación. Y fíjense, Él al reconocerlo, Él todavía nos llena de bendiciones, de favores, de misericordia, de amor, nos hace bienaventurados, nos da la salvación, nos da las llaves nos abre las llaves de los cielos, nos da para autoridad, para atar y desatar, para bendecir. Nos llena de su gloria, estamos con Él, nos vuelve al camino, nos abre los ojos llenos de bendición, nos guía al camino de bendición. Así que hoy te invito, si se te había olvidado reconocer a tu Señor como Salvador, hoy es el tiempo, hermanos, hoy es el tiempo, estamos a tiempo hoy para poderlo reconocer como nuestro Salvador, como el gran yo soy, para poder adorarle a través de la adoración y reconocer lo grande y maravilloso que es el Señor. Porque no esperemos a que nuestros ojos estén velados, más bien esperemos a que Él se acerque a la mesa, comparta de Él ese pan de vida y nos lo dé, y entonces nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos estar en la mesa sentada con Él y poder ver que lo que Él dijo es real. Él resucitó y Él viene pronto por su casa, por su iglesia, por sus hijos. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente en estos días en Cúspide Capacitación. Estamos muy agradecidos por este tiempo que ustedes, nuestros seguidores, están con nosotros. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y hoy que sea ese día donde los ojos sean abiertos. ¿Cuándo? Cuando reconozcamos a nuestro Señor, porque el reconocer nos trae bendiciones y entonces pasan posiciones especiales y bendecidas que recibimos en nuestras vidas. En todo camino, cuando reconocemos, Él enderezará nuestras veredas. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias.